¿Qué tal? Yo soy Mari Carmen Herrera. Hola, ¿qué tal? Yo soy Irene Torices. Hola, yo soy Nadine Terrein y juntas somos Las Tres Gracias. El día de hoy vamos a tener un programa muy lindo porque vamos a hablar del Día de las Madres y las madres dicen que siempre son muy lindas, ¿no? Se dice, se rumora. Y bueno, nos va a presentar este programa Irene Torices. Gracias, Nadine. Pues alrededor del Día de las Madres, sobre todo del surgimiento en México de esta festividad, hay diferentes versiones. Digamos que no hay una verdad única en relación al surgimiento del mismo. Sin embargo, a mí me pareció interesante, dada la cercanía de esta fecha, entender un poco sus orígenes y también discutir un poco sobre lo que pasó en México en relación a la imposición de esta festividad. El Día de las Madres es quizá la segunda fiesta mexicana más importante del año, solamente precedida por el 12 de diciembre, que es la gran fiesta a la Madre de México y del mundo, además, ¿no? Católico. Los orígenes de la festividad se remontan a la Grecia antigua en honor a Rea, la madre titanes de los dioses y diosa de la fertilidad femenina, la maternidad y la generación. Su nombre significa flujo y facilidad. Como esposa de Cronos, representaba el flujo eterno del tiempo y las generaciones. Como la Gran Madre, el flujo era la sangre menstrual, las aguas de nacimiento y la leche. Durante el siglo XIX hubo algunas propuestas para dedicar un día a homenajear a las madres. Es así que en Estados Unidos el Día de las Madres tuvo un origen antibélico. En 1870, la poeta y activista Julia Ward Howe organizó en Boston una manifestación pacífica en la que participaron mujeres que fueron víctimas de la Guerra de Secesión. Ese mismo año, la activista escribió el poema Proclama del Día de las Madres. Y cito: levántense, mujeres de hoy. Levántense todas las que tienen corazones, sin importar que su bautismo haya sido de agua o lágrimas. Digan con firmeza: no permitiremos que los asuntos sean decididos por agencias irrelevantes. Nuestros maridos no regresarán a nosotros en busca de caricias y aplausos apestando a matanzas. No se llevarán a nuestros hijos para que desaprendan todo lo que hemos podido enseñarles acerca de la caridad, la compasión y la paciencia. Nosotras, mujeres de un país, tendremos demasiada compasión hacia aquellas de otro país como para permitir que nuestros hijos sean entrenados para herir a los suyos. Desde el seno, de una tierra devastada, una voz se alza con la nuestra y dice: desarma, desarma. La espada del asesinato no es la balanza de la justicia. La sangre no limpia el deshonor, ni la violencia es señal de posesión. En nombre de la maternidad y la humanidad, les pido solemnemente que sea designado un Congreso General de Mujeres, sin importar nacionalidad, y que se lleve a cabo en algún lugar que resulte conveniente, a la brevedad posible, para promover la alianza de diferentes nacionalidades, el arreglo amistoso de cuestiones internacionales, los grandes intereses generales y de la paz. Fin de la cita. Pero no fue sino hasta 1907, cuando Anna Harris, nacida en Filadelfia, Estados Unidos, se reunió con un grupo de amigos y les planteó el reto de trabajar para que se estableciera una fecha para esta celebración, en gran parte para celebrar a su propia madre, quien fue una dedicada activista social. A partir de ese momento, comenzó una campaña para hacer que las autoridades accedieran a tal petición.
Pronto se unieron vecinos, amigos y conocidos, quienes a través de folletos y textos en periódicos locales propagaron la idea en su comunidad. En 1908 se celebró la primera ceremonia no oficial para conmemorar a las madres en una iglesia metodista de Grafton, Virginia. El evento tuvo lugar el 10 de mayo del citado año y acudieron 407 madres acompañados de sus familias. En la ceremonia, Anna Jarvis regaló a cada madre presente un clavel, la flor favorita de su propia madre, quien había fallecido pocos años antes. Desde entonces, el clavel es representativo de este día. A pesar de aquel evento, las autoridades no mostraron entusiasmo para que el Día de las Madres fuera una celebración oficial. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la iniciativa casi al instante, pero el Senado archivó la resolución y no concluyó el trámite. Anna Jarvis y sus colaboradores recorrieron el país compartiendo su idea y contactando personas influyentes de manera personal o a través de correo. Fue así como personas de todos los estratos sociales, legisladores y gobernadores, protagonistas de medios de comunicación y hasta líderes religiosos presionaron al Senado para que se aprobara la iniciativa. El 10 de mayo de 1913 se emitió la resolución. Fue el presidente Woodrow Wilson quien el 8 de mayo de 1914 decretó que el Día de las Madres se celebraría en Estados Unidos el segundo domingo de cada año. Pronto, el sueño finalmente se convirtió en una pesadilla. En 1920, Anna Jarvis, hija, intentó que se anulara el Día de la Madre, debido a que se había convertido en una fiesta consumista. En medio de esta lucha, en la que junto a su hermana usó todos los recursos y hasta la herencia que les dejó su madre, fue arrestada por perturbar la paz debido a sus ruidosas manifestaciones. Y dijo, no creé el Día de la Madre para tener lucro. En 1923 a un reportero. Esta vez, sin embargo, su lucha no tuvo éxito. La mujer, que odiaba las tarjetas impresas del Día de la Madre, años después dijo estar arrepentida de su logro, porque la fecha tomó un rumbo comercial. Murió en 1948 a los 84 años. Recibió tarjetas conmemorativas de todo el mundo durante años, aunque nunca fue madre. Anna Jarvis odiaba las tarjetas impresas creadas para entregar a las madres en su día, pues consideraba que debían ser escritas de propia mano. Y decía, una tarjeta impresa no significa más que es demasiado indolente para escribirle de puño y letra a la mujer que ha hecho por uno más que nadie en el mundo, dijo en más de una oportunidad. La idea de Anna pasó a Europa y casi 40 países en todo el mundo iniciaron las celebraciones. En algunos casos se designó un día específico para llevarla a cabo, como en México, donde el 10 de mayo está dedicado a este festejo. Se escogió mayo en México por ser el mes consagrado a la Virgen María y el 10 porque en aquella época en México se pagaba en las decenas, aunque otras fuentes sitúan el primer día de la Madre Mexicana en Oaxaca en 1913, cuando la esposa de un presbítero metodista encontró una revista donde se comentaba el festejo y decidió retomar la idea. Este día, instituido formalmente en 1922 por el diario Excelsior, la Secretaría de Educación Pública y la Iglesia Católica, fue en realidad una medida para frenar uno de los primeros movimientos feministas de América Latina. El primer Congreso Feminista de Yucatán, organizado en 1916 por las feministas yucatecas Consuelo Zavala Castillo, Elvia Carrillo Puerto, Dominga Canto Pastrana, Raquel Cid Cicero, Rosa Torre González, Beatriz Peniche y Cándela Ruiz. Al Congreso
asistieron más de 600 mujeres, quienes discutieron temas como los derechos de la mujer, su papel en la sociedad y su participación en la vida política y pública. Tras él, mujeres de toda la República comenzaron a exigir derecho al voto, al trabajo, a la educación sexual y acceso gratuito a los métodos de anticoncepción. Derechos ya obtenidos por sus congéneres rusas durante la revolución bolchevique y que luego volvieron a perder bajo el mandato de Stalin. México fue el primer país latinoamericano en sumarse a esta conmemoración estadounidense y tal importancia adquirió la devoción a la madre que el 10 de mayo de 1949 se inauguró en la Ciudad de México una gran escultura en honor a la madre, ubicada hasta el día de hoy en la calle de Sullivan, muy cerca de Avenida de los Insurgentes. Sin embargo, es sorprendente que después de tantos años de lucha para que las mujeres consiguiéramos lo que parecía inalcanzable, la participación como ciudadanas en la vida pública, la relación con nuestro cuerpo sigue estando limitada por las leyes más conservadoras. La madre, como figura sacrosanta, es un deber ser insoportable para las mujeres. Las redes, las asambleas feministas y la política están pensando esto. Allí, las madres se juntan para buscar a las hijas e hijos que han desaparecido, retomando la idea de que el hijo o hija de una es el hijo o la hija de todas. Las formas de crianza más colectivas son una forma de salvarse de la carga abrumadora del aislamiento en el que siguen cayendo algunas o muchas madres aún en el siglo XXI. A esto hay que sumarle que la familia biológica está sacralizada de tal forma que muchas veces la gente no interviene ante un hecho de violencia hacia la mujer. Los lazos de sangre crean una muralla que es muy difícil de atravesar ante la maternidad no deseada, la maternidad negada y la maternidad difícil. La culpa, el rechazo, el amor, el miedo e incluso la negligencia médica y la eutanasia presentan a las madres como multidimensionales, divididas entre el amor por su prole y el sentido común, el apego y el rencor, el miedo de que su único propósito en la vida sea ahora cuidar de sus hijas e hijos. El peso de la maternidad en la vida conyugal y el momento en el que una madre debe reconocer a su hijo o hija como una entidad distinta e independiente, traen a la reflexión formas alternativas de experimentar la maternidad, como los vínculos afectivos que se establecen con un niño o una niña que no es tuyo, siendo tías, niñeras o docentes que velan por el bienestar de proles ajenas. En palabras de Guadalupe Nettel, nuestras instituciones sociales, como la maternidad ideal, no tienen más fundamento que la cultura en la que están incrustadas. En realidad son la animalidad, los impulsos, las manías y los afectos irracionales los que en determinados momentos toman el timón de nuestras vidas. He ahí mi participación de hoy. Ups. Todo un tema, querida Irene. Muy excelente lo que mencionaste. Y sin embargo, también hay, como dijiste, diferentes versiones, ¿no? Lo que yo tengo entendido de este monumento que tiene mucha piedra, es que precisamente todo este movimiento feminista no solamente buscaba la parte de los anticonceptivos, sino ya había un derecho, una búsqueda de derecho a la suspensión del embarazo. Y entonces, precisamente, creo que fue Alemán, bigotito, el presidente de México, el presidente alemán, Miguel Alemán,
creo que es en esa época en cuando se establece este 10 de mayo y se realiza el monumento precisamente para acallar, sustentar, sacralizar, como dijiste, o más bien deitificar, porque la maternidad es algo bien complicado. Es una parte absolutamente deidificada, ¿no? Pero al ser deidificada en este mundo o en esta visión ambivalente o dual, también es satanizada. Y hay de ahí mujeres que tengan hijos sin estar casadas, por ejemplo, incluso actualmente, o que tengan hijos, no lo sé, de color, etcétera, etcétera. Entonces, yo considero que a partir de toda esta deidificación, y sobre todo si lo conjuntamos con este estereotipo de roles, es esta madre abnegada, amorosa, tierna, aceptativa, apoyadora, sostenedora, con buena escucha, lo que se ha como creado de una imagen de una maternidad saludable o, como dijiste, un deber ser, ¿no? Pero aquí es bien complicado, porque si analizamos la vida de cuántas mujeres que sacan adelante su hogar, ellas solas como jefa de familia, con sueldos de raquíticos, por decirlo de alguna manera, o mujeres con una, no una segunda, sino una tercera jornada, porque entonces son el trabajo, la casa, los hijos, atender al marido. Entonces, toda esta parte lleva a situaciones complicadas para la mujer, en donde la búsqueda es ya no, o sea, cumplirlo como un rol y como de pronto a veces con muchas neurosis y con muchas presiones de por medio. En el estudio que yo hice de mujeres, primero me acordé mucho de un curso que tomé, no me acuerdo hace ni cuánto, en el Hospital General sobre violencia, todavía con Tech Palegui, cuando iniciaba Tech Palegui. En el Hospital General, en donde del grupo que estábamos, que éramos un grupo grande, en la historia que efectuamos, las madres eran las que más ejercían violencia para quienes estábamos asistiendo. Y esa es la parte de la historia. Entonces es un rol muy complicado a quien se le cargan la responsabilidad de lo que resulte de sus hijos. O sea, es hasta de broma a veces en la sesión terapéutica que digan, es que así has crecido a tus hijos o tú les enseñaste a tus hijos. Entonces, cuando cometen un error son tus hijos y cuando se portan muy bien son mis hijos, ¿no? Entonces, sí es algo importante como para analizar y esta parte de no recordar. Yo me acuerdo que en las clases todavía cuando iniciamos, algo que a mí me impactó mucho es en esta parte donde en las iniciaciones, en los rituales, había una tribu, no recuerdo el nombre realmente, en donde, de parte de lo que mencionaste, les quitan a los hijos muy pequeños para entonces, sí, ya que los creció como 5, 6 años, 7 años, pero aquí era una iniciación en esta tribu. ¿Sabes qué hacían? Con una raíz que le raspaban la lengua hasta sangrarla para que ni siquiera recordaran el sabor del pecho de la madre y no tuvieran nada femenino. Entonces es como todo un tema que nos llevaría a un buen número de programas. A mí me encantó que lo presentaras. De hecho, hay por ahí una canción que a mí me encantaba
esta señora Trevi, que se llama La Madre. Y sería muy interesante que la escucharas, que la escucharan en algún momento. Y cada quien, bueno, pues tendrá sus propias vivencias, así como pueden existir madres maravillosamente abnegadas, otras creo que han sido colocadas en una posición, en un ejercicio del poder muy grande. Ya. Bueno, no sé si maravillosamente abnegadas, que sería la parte de la sacralización de la maternidad, ¿no? Estas mujeres sumisas, obedientes, casi casi al estilo de la Virgen María, que ya vimos la vez pasada, pues que no era ni tan sumisa ni tan abnegada, ¿no? Pero sin embargo, una mujer fuerte, como muchas otras que hay seguramente en nuestro país y en muchos otros del mundo. ¿Y? Nadine. Pues es que igual que Mari Carmen, se me vienen un montón de ideas. Definitivamente me parece que esta sacralización o idealización de la maternidad es una forma de sometimiento y de esclavitud para las mujeres, ¿no? La realidad es que incluso en estos eh, rostros que hay de todas las diosas que tenemos, lo que veíamos la semana pasada, o en otro programa, para que lo busquen, veíamos cómo estos rostros de las diosas pueden tener como distintas facetas, ¿no? Y que no de, como que diosa solo hay una, pero tiene muchos rostros, a final de cuentas, ¿no? Hay un libro, no recuerdo la autora, es una diosa para cada día, ¿no? Entonces, cada día te presenta una diosa de una cultura distinta, hay de varias culturas, de diosas japonesas, diosas tailandesas, diosas eh, prehispánicas, diosas celtas, todo tipo de diosas, ¿no? Hay un montón, de todas las culturas hay diosas, incluso diosas persas, bueno, digamos de donde nace el catolicismo, también hay diosas. Y incluye, entre otras, a la Virgen María como una de las diosas precisamente. Y muchas de estas diosas son madres. Y hay historias tan disímiles de estas diosas madres, desde madres que tienen a sus hijos y los dejan ir. Una diosa celta, por ejemplo, Cerridwen, cuando nace su hijo, lo ve y le dice, tú eres yo soy tú, lo mete en una canasta y lo echa a un río. Bueno, una bolsa de piel de cisne, todo tiene como interpretaciones importantes, ¿no? Pero bueno, en el mito la idea básica es que echa a su hijo al río y confía en que va a estar bien. Y es más, confía en que va a estar mejor sin ella que con ella, ¿no? Y es como, en este caso, el reconocimiento de esta diosa de yo no soy una buena madre. Y lo mejor que puede pasarle a mi hijo es que alguien más lo críe. Hay otra diosa, la diosa de la guerra celta también, Morrigan, que tiene una hija con el dios Dagda y decide que esa hija se queda con su padre. Ella está dedicada a la guerra, no necesita una hija que cuidar, ¿no? Y entonces son distintos rostros de madres que necesitan cosas distintas, ¿no? Y que cambian un poquito esta idea de esta familia nuclear, papá, mamá, hijos, donde los hijos le pertenecen a su madre además, no al padre, porque si el padre se va, los hijos se quedan con la madre, ¿no? En esta idea idealizada de la madre que celebramos y que veneramos. Y en realidad es que, pues, no necesariamente esto son, a ver, eso genera muchos vicios. Que una madre se sienta dueña de sus hijos, los lastima también a ellos, ¿no? Como tú me perteneces y como me perteneces, tienes que cumplir ciertas cosas para satisfacerme, porque me perteneces. Y lo mismo de vuelta, ¿no? Pues como yo te pertenezco,
tienes la obligación de X cantidad, de satisfacer X cantidad de necesidades mías, que no necesariamente que podríamos satisfacer como sociedad, ¿no? Pienso, por ejemplo, en aquellos tiempos donde había nodrizas. Sí, claro. Y entonces una madre podía, obviamente estamos hablando de las madres de la nobleza, madres con dinero, que podían contratar una nodriza. Alguien de clase obrera o del campo, pues difícilmente iba a tener nodrizas, aunque quién sabe, nodriza contratada. Pero sí podría, si ella no tenía leche, si la madre no tenía leche, pasarle a su hijo a alguien que acabara de tener un bebé y que sí tuviera leche y por tanto tener una nodriza. De hecho, creo que así es como nacen las nodrizas, ¿no? Por una situación de dificultad en el amamantamiento y bueno, pues tan fácil, alguien que sí está teniendo leche, pues puede criar a 2 en lugar de 1, ¿no? Y en este caso de poder contratar una nodriza y dedicarte a otra cosa. Y la madre de leche, los hermanos de leche, de pronto toman un valor muy importante en una configuración familiar. Y se vuelven como parte todos de una gran familia dentro de un feudo, por ejemplo, ¿no? Ya se van haciendo como distintas configuraciones de una gran familia. Por un lado, con el derecho de pernada, pues no sabes cuáles son los hijos del señor feudal y cuáles no, ¿no? No digo que esté bien, porque está horrible, pero genera como cierta cohesión grupal el que no sepas si el señor feudal es tu papá o no, ¿no? Y luego encima tienes hermanos de leche que van a tener como cierta privilegios por ser tus hermanos de leche en la convivencia y en el acceso a ciertos puestos de control o yo qué sé. Y entonces eso va generando como efectivamente una gran familia donde todos nos apoyamos de cierta manera y todos tenemos roles distintos. Y entonces puede ser que a mí me toque amamantar y a ti te toca cambiar los pañales y a ti te toca enseñarle a leer y a ti te toca, qué sé yo, ¿no? Y de a ti te toca no necesariamente tiene que ser mujer, ¿no? Es como el grupo completo se dedica a educar a los niños y los niños no le pertenecen a su mamá. Si un niño está haciendo una tontería, cualquier adulto puede corregirlo. Si un niño se está portando bien, pues es una alegría para todo el grupo social y no es que me pertenezcan y se evitan muchos vicios de este tipo, por ejemplo, de mamás que van a reclamarle a la maestra porque le puso un punto menos a su hijo, ¿no? Lo merezco o no, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque ese punto menos no es para mi hijo, es para mí, porque como es mi pertenencia, yo lo tengo que ir a reclamar. Yo me pongo a hacer las tareas de mi hijo porque quien va a ser evaluada al final de cuentas no es la capacidad de mi hijo, sino mi capacidad como madre. Así es. Se vuelve una pesadilla, es eso, la esclavitud, una pesadilla para las madres ser madres. Sí, ya acabas de tocar un punto, Nadine, en el que termino peleándome siempre con quien haga mención del tema. Creer que una mujer que no tiene pareja es madre y padre a la vez, o un hombre que no tiene pareja es madre y padre a la vez, ¿no? O sea, a ver, no. Si eres hombre, cuidador o quien ejerce la crianza y además provee. Y si eres mujer, quien cuida y quien ejerce la crianza y además provee. Porque la figura paternal o la figura maternal, cualquiera que sea la ausente, o sea, no hay manera de sustituir, más que por otra persona del mismo género. Para aprender un poco sobre cómo ser mujer y cómo ser hombre, y hasta eso es discutible. Porque yo les contaba alguna vez, y quizá no al aire, sino en corto, que yo mi parte femenina, la construí desde mi papá, no la construí desde mi mamá. Y al contrario, la parte masculina sí la construí desde mi mamá, ¿no? O sea, desde traer los pantalones bien puestos, ¿no? Y ser la que no pedía permiso y luego me pregunto por qué mi mamá se sorprendía tanto de que yo no pidiera perdón ni permiso tampoco, ¿no? Porque ella nada más avisaba, ¿no? Pues ya me voy a casa de mi mamá y resulta de que mi abuelita vivía en Jerez, Zacatecas y pues estaba ya mi mamá 1 o 2 semanas y pues mi papá se hace cargo de todas nosotras, ¿no?
antes de que naciera mi hermano y después de que nació mi hermano también en muchas ocasiones. Y sí me parece a mí importante tener claro esto, ¿no? O sea, la maternidad solamente la podemos ejercer las mujeres hasta ahorita. Los avances médicos y tecnológicos nos dirán lo contrario quizá en un futuro, pero la maternidad es un derecho o una imposición, depende de cómo se viva, total y absolutamente femenina. Y a mí me llama, finalmente terminé decidiendo, valga la redundancia, el día de hoy, traer este tema a la mesa porque en la Secretaría de Educación, como seguramente en muchas otras instituciones, es todo un lío otorgar el permiso para ausentarse de las labores escolares el Día de las Madres. Porque resulta que solo se reconoce el ejercicio de la maternidad a aquellas que tienen hijos vivos. Entonces, las que tuvieron mortinatos, que hasta creo que aún siguen sin ser registrados en el registro civil por haber nacido muertos, ¿no? O quienes sufrieron un aborto, quienes tuvieron un aborto espontáneo, las mujeres que tuvieron un aborto espontáneo, pues no son reconocidas como madres. Y los hombres tampoco son reconocidos este día porque pues no tienen madre, ¿no? No tienen una madre a la que cuidar, no tienen una madre a la que festejar, no tienen una madre. Y un poco la discusión de hoy fue en torno a eso, porque además el sindicato avisa al cuarto para el ratito, ¿no?, de que sí se va a liberar el 10 de mayo para que todas las madres docentes, y así lo anuncian, para que todas las madres docentes se tomen ese día libre. Y bueno, hay quien se atreve, como directivo de plantel, a preguntar si se pueden suspender las labores porque solamente hay 2 hombres que son docentes en toda la escuela. Y la pregunta hoy fue, pero hay algunas compañeras docentes que son solteras, ¿no? Y yo dije, ¿y eso qué tiene que ver con la maternidad? Por ejemplo. Y la otra cuestión que yo creo que hemos oído las tres con mucha frecuencia en esta parte que abordaba yo de cómo se crean redes alrededor de las mujeres que pierden un hijo que sí nació y que desaparece en el transcurso de tu vida, ni siquiera puede nombrarse, ¿no? Si hay un término para quienes perdemos un padre o una madre que es, eres huérfana de padre o huérfana de madre, pero no hay un término que pueda describir o que pueda enunciar cómo se le llama a una madre que ha perdido un hijo o una hija. Y a veces la pérdida ni siquiera es una pérdida física, también es una pérdida debida a los compromisos que vamos adquiriendo como mujeres a lo largo de la vida, o que algunas mujeres, por su papel social, como pudiera ser el caso, como lo decías, Nadine, de la nobleza, en el caso de la reina Isabel, que es quien se me viene siempre más pronto a la cabeza, el haber tenido que despegarse de manera muy temprana de sus hijos e hijas, y que hubieran tenido que ser criados y criadas por otra persona y ella verlos solo de vez en cuando sus obligaciones reales se lo permitían. Y luego queremos explicarnos por qué andan ahí medios destornillados los príncipes y las princesas, ¿no? A mí me encantaría completar 2 cosas. Una de las que dijo Nadine en cuanto a esta parte de las nodrizas, etcétera. Sin embargo, cuando surgen la política sexual, incluso fíjate que hay lugares en donde se considera incesto, no se podían casar hermanos que hayan sido amamantados por la misma nodriza porque se consideraba incesto. Eso, y más que nada la otra parte, estas mujeres que a lo mejor no decidieron a tiempo, a lo mejor no pudieron, que no pueden ser madres, pero que además les va la vida en ello. Les va la vida en ello, les va su felicidad, les va como si todo su ser, y esto a mí me interesa mucho porque me tocaron un buen número de mujeres así. Mujeres que creen con una autoestima fracturada, con no sentirse completas, etcétera, porque el ser mujeres es sinónimo, o la ecuación va poder hacer que tu útero produzca. Y entonces eso es como yo sí le llevaba a cuestionar, a ver, espérame, ok,
que es exigirle a tu útero como si fuera, decía yo, una manera de justificar el lugar que ocupas en este universo. Entonces esa parte también es como muy importante tomarlo conscientemente y bajar esta deidificación, como para poder conocer si a lo mejor me puedo ir como muy cínica, es solamente un rol que cumples, pero que esto no lo sé, como invitar a valorar lo que significa para mí ser madre, qué tanto decidí o elegí ser madre, qué tanto gozo ser madre, como invitarnos a reflexionar, a lo mejor introspectivamente, qué significa para mí haber sido madre, ser madre o no poder ser madre. Y ojalá y nos los comparta. O haber elegido no serlo. O haber elegido no serlo, ¿no? Que también se vale. Cada vez hay Sí. más mujeres que eligen no ser madres. En la actualidad, muchas jovencitas que incluso pelean porque les liguen las trompas, aunque no hayan tenido hijos y aunque sean muy jóvenes, porque no quieren tener hijos. Y muchos médicos se oponen, por cierto, aunque sea voluntad clara, expresa, consciente, razonada, de todas maneras se los niegan. Y bueno, pues tienen todo el derecho de decidir no ser padres y con todas las implicaciones que eso pueda llevar en sus vidas, ¿no? Y que tiene que ver el escándalo de los médicos o el escándalo que podamos tener con respecto a esta decisión, con esta justo idealización, deificación, sacralización de las madres y esta consideración como para lo único que sirve una mujer en el mundo. ¿Mm? Y que justamente políticamente es como regresarlas a ese sometimiento, como mencionabas, Irene, en tu texto, como nace esta celebración del Día de las Madres como una forma de contrarrestar este empuje feminista que está buscando tener derecho al voto, derecho sobre el propio cuerpo, derecho a interrumpir el embarazo, derecho a la anticoncepción. Y bueno, qué escándalo, ¿no? Que las mujeres puedan liberarse del yugo de los hombres de esa manera, pues necesitamos volverlas a regresar a cuál es su función. Su función es ser madres, ¿no? Y que no molesten más y que no exijan más que tener ese gran poder sobre un ser vivo, pero solo uno. Y bueno, lo bueno que vivimos en una sociedad laica, sin embargo, pues ya vieron qué instituciones estuvieron involucradas en el establecimiento del Día de la Madre en nuestro país. La Secretaría de Educación Pública, la Iglesia y el gobierno, tal cual. Y es muy curioso, ya no se habla de ello porque fue una hijo de los gobiernos de derecha, pero cuando se empieza a hacer más fuerte la celebración del Día de la Mujer, bueno, la conmemoración del Día de la Mujer el 8 de marzo, se les ocurre celebrar a la familia. Sí, claro. ¿Por qué no? El primer domingo de marzo. ¿Por qué no? Y que también aquí habría, una de las cosas que yo quería preguntar es si en realidad tendremos que celebrar a las madres o conmemorar a las madres. Cada quien tiene la libertad de hacer lo que mejor le parezca. Sí, lo curioso es que además convenga sus intereses. Y lo interesante sería, pues, que si hay una madre, que no nada más se acuerden de ella ese día, ¿no? Y a veces en algunos hogares, la madre, como van a venir a verme mis hijos, es la que tiene que guisar y atender a todos. Y esto es como una parte de la mayoría del pueblo. Bueno, tiene que ser abnegada, ¿no? Claro. Entonces... no es madre. Ok. Bueno, ok. Mejor ya vámonos, ¿no? Mejor ya nos vamos. Para ir a comprarle su regalo a nuestras
respectivas mamacitas o para que vaya a celebrarse nuestra mamacita aquí presente. Ok. Bueno, pues adelante, Mari Carmen. Muchas gracias por esta discernimiento tan interesante, Irene. Yo soy Mari Carmen Herrera, soy sexóloga y soy psicóloga. Yo soy Irene Torice, soy terapeuta ocupacional y sexóloga. Yo soy Nadine Terrain, soy psicoterapeuta y terapeuta de parejas y juntas somos las Tres Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.